empezar, fíjense que ahora mis notas las tuve que hacer en mi teléfono porque a las 4 de la mañana el Señor me despertó, ya no podía yo conciliar el sueño y le dije, Señor, ¿qué quieres? Y me dijo el Señor me dijo, no quiero que compartas lo que habías pensado compartir, quiero que compartas esto. Y bueno, empecé a recibir las ideas, los versículos en mi corazón, entonces tomé el teléfono y ahí en la camita empecé a escribir mis notas. Y yo no sabía que el viernes la hermana invitada que fue a compartir les habló a las mujeres acerca de las rosas y las espinas. Como esta ilustración habla de los momentos de dificultad, los momentos en donde también hay problemas en la vida. Y bueno, fíjense que el día de ayer, hermanas, nuestro hermano Anselmo nos compartió el tema de dar gracias, enfocado a dar gracias a Dios en medio de las dificultades, en medio de los problemas, o sea, en tiempos de espinas. Y el Señor me dijo, sin saberlo, de que habían compartido las hermanas y sin acordarme mucho en lo que había dicho nuestro hermano Anselmo, me habló de que les compartiera y que recordáramos el proceso, la obra de Dios en nuestras vidas. Así que el tema de hoy se podría titular La obra de Dios en nuestras vidas. Ese podría ser el tema. Y estamos a 29 de noviembre del 2020 para la grabación. Y bueno, pues aquí, miren, aquí tengo mis notas que estuve haciendo en el teléfono que tengo ahí en la cabecera. Y bueno, tratando de no despertar a Vicky, empecé a darle gracias a Dios. Y quiero comenzar diciendo que la vida cristiana es un proceso, mis queridos hermanos. Es un proceso y tiene un comienzo y tiene un final. O sea, no es algo que sucede así instantáneamente y se acabó. No es algo que pues ya te metes a la boca y ya está en tu estómago. No, no, no. Es algo que tiene un proceso. Y yo quisiera que viéramos esta primera cita como la primera cita que nos puede hablar un poquito de este proceso. Filipenses es una carta muy maravillosa que escribió nuestro hermano Pablo en la cárcel, y la verdad es que es tremendo ver cómo aún en la cárcel nuestro hermano nos exhortaba a ser agradecidos, a estar siempre contentos. Pero una de las cosas que enfatizó mucho, y sobre todo en la carta de Filipenses, es este proceso que yo les digo. En este proceso, él escribe esto, les leo un poquito desde el 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Los hermanos, nuestros padres espirituales, los apóstoles, eran muy agradecidos, hermano. Y se pasaban mucho tiempo en oración por las almas, por los discípulos especialmente. Dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. En la cárcel, mal comido, maltratado, oliendo horrible entre animales, pero él estaba contento orando por sus discípulos, por vuestra comunión en el Evangelio, que se mantuvieran en unidad, que se conectaran como ahorita ustedes están conectados. Desde el primer día hasta ahora, está hablando de un primer día, está hablando de un momento en el cual entregamos nuestra vida a Cristo y nos convertimos en nuevas criaturas. Y la parte que enfatiza él es esta, dice, estando persuadido de esto. La palabra persuadido significa completamente convencido. No tengo ni la menor duda de esto. ¿De qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en nosotros esa buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estaba persuadido de que Dios tenía la intención de perfeccionarnos, de terminarlo y no parar hasta que la obra se completara, hasta el día de Jesucristo, que significa
el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, establecer por fin su reino físicamente aquí en la tierra. Así que esta es una bendición tremenda, hermanos, porque nos permite saber que la vida cristiana es un proceso que tiene un principio y, por cierto, tendrá un final, ¿verdad? Se acabará el día de Jesucristo. Pero mientras el Señor no venga, hermanos, nos seguirá tratando, nos seguirá formando. Y en esa formación va a haber rosas, pero también va a haber espinas. Va a haber momentos difíciles y momentos de mucha alegría, gozo, tranquilidad, pero va a haber momentos donde la alegría, la tranquilidad y el gozo serán un sacrificio de alabanza, porque estaremos pasando por alguna prueba. El Señor me decía, es como el proceso de formación y maduración de un fruto. Y empecé a recordar en mi mente cómo mis arbolitos que tengo aquí en la yarda, pues no todo el tiempo tienen fruto. Y cuando empieza el fruto, pues empieza apenas a crecer una bolita por ahí, ¿verdad? En algunos de los árboles. Y tú sabes que ahí viene el fruto, pero empieza a crecer, se pone de un color verde. Y por eso decimos todavía, está muy verde el hermano, está muy verde la hermana. ¿Por qué decimos eso de un hijo, de una hija o de una persona? Porque no ha madurado, todavía no está listo para ser usado. Pero de repente la fruta empieza a tomar su coloración. Y la pera se empieza a poner de un verde amarilloso muy bonito, los pérsimos empiezan a tomar color y de ponerse verde empiezan a ponerse rojos, hermosos, anaranjaditos, ¿verdad? Y así diferentes frutas sabemos que tienen un proceso de maduración, de formación, para que entonces un hambriento como su servidor tome una de esas frutas y la pueda degustar, la pueda gozar, pueda disfrutar y compartir con sus hermanos. Pero, ¿sabes? Tiene un proceso maravilloso del dar fruto. Yo les compartí a los jóvenes en esa semana también, la semana pasada, de dar fruto, en esta semana de lo que es el fruto. Y mira, quiero llevarles a esta cita tan hermosa del Salmo 1, versículo 3, donde dice la Escritura que el hombre que medita, que se deleita en la ley del Señor, que no anda en compañía de malvados, que no pierde el tiempo hablando con pecadores, no se sienta con los que blasfeman, con los que se burlan de la palabra de Dios, sino que por el contrario, dice la Biblia, se deleita en la ley del Señor y de día y noche medita en ella. Este es otro tema muy importante. No me voy a detener porque es prácticamente un tema aparte que me gustaría muchísimo tocar con cada uno de ustedes. Pero la Biblia dice que el que medita en su palabra termina siendo como ese hombre que es como un árbol plantado junto a los arroyos, las corrientes de aguas, dice otra versión. Llegado el momento, da su fruto en su momento, en su tiempo. Hay un tiempo, hay un proceso de maduración del fruto. Lo más maravilloso es que cuando ya está maduro el árbol, sus hojas no se marchitan, como algunos árboles. Yo tengo árboles cuyas hojas se marchitan, pero hay otros que no, cuyas raíces están tan profundas que pueden tomar las corrientes que están debajo, los mantos acuíferos que están debajo de la tierra y nunca se quedan sin hojas. El árbol que está junto a mi casa, que pertenece al parque, siempre está verde. Mis árboles, por el contrario, pierden las hojas, algunos se mantienen verdes, pero otros no. Este árbol, este hombre, mujer que está plantado junto a las corrientes del Espíritu Santo, siempre da fruto en su tiempo, su hoja no se marchita y lo más interesante es que todo lo que hace prospera. Así sea la remodelación de su casa, la pintura de su cocina, cualquier cosa que él emprende, que ella emprende, termina prosperando, porque es una mujer, es un hombre que está siendo formado por el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Es como el barro en las manos del alfarero. Esta es otra figura que la Biblia usa para enseñarnos cómo es el proceso de la formación. Acuérdate que la palabra de Dios usa diferentes figuras, diferentes imágenes para que podamos entender las verdades que Dios quiere revelarnos. La Biblia es la revelación de Dios para nuestras vidas. Fue escrita para que nosotros comprendiésemos y no estuviéramos pues ansiosos, preocupados y sin ningún rumbo.
La Biblia es la lámpara que alumbra nuestros pies en nuestro camino. Así que otra figura muy bonita, me recordó el Señor ahí cuando me despertó, es el barro, hermanos, en las manos del alfarero. Yo quiero llevarte a esa hermosa cita de Jeremías 18, si no me equivoco, déjenme ver. Sí, es Jeremías 18, versículo 1. El Señor de repente le habla al profeta y se lo lleva y le dice las siguientes palabras. La palabra del Señor vino a mí, dice Jeremías, y me dijo, levántate y ve a la casa del alfarero, ahí te daré un mensaje. Entonces Jeremías obedientemente salió, se levantó, se vistió y fue de camino a casa del alfarero. Todos sabían dónde estaba la casa del alfarero. Entonces dice el versículo 3, yo me dirigí a la casa del alfarero y lo encontré trabajando sobre el torno. El torno es esa rueda con la que trabajan los alfareros, que va girando y permite al alfarero modelar el barro. Dice que observó y dice, la vasija de barro que él hacía se deshizo en su mano. La vasija de barro que él estaba formando, de repente se deshizo, se balanceó, se dobló. Así que él volvió a hacer otra vasija. ¿Qué hacen los alfareros? Pues agarran otra vez la masa, la vuelven a revolver y vuelven a hacer otra vasija. Tal y como él quería hacerla. Quiero llamarte la atención en esta expresión. Tal y como él quería hacerla. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo, casa de Israel, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero? Ustedes, casa de Israel, son en mi mano como el barro es en las manos del alfarero. Repito, ustedes, cámbiale ahí, nueva generación en Cristo. Son en mi mano como el barro en la mano del alfarero. Palabra del Señor. En el contexto de este capítulo, hermanos, el Jeremías tenía este mensaje. En cualquier momento, dice el Señor, puedo decir de algún pueblo o reino que lo voy a arrancar, que lo voy a derribar o destruir, ya sea por su pecado, por su rebelión. Pero dice, pero si ese pueblo o reino se aparta de su maldad contra la cual hablé, yo desistiré del daño, o sea, me arrepentiré de hacerles daño, el daño que había pensado hacerles. No se los haré. Por el contrario, en cualquier momento puedo también decir de algún pueblo o decir de algún reino o digamos ahora de alguna persona que lo voy a edificar, que lo voy a plantar. Pero si ese pueblo o reino hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, yo dejaré de hacerles el bien que había pensado hacerles. Como verás, en este contexto, el Señor dice que somos como barro en las manos del alfarero. Y en ese mensaje, obviamente, el Señor estaba diciendo, bueno, si ustedes son dóciles, se dejan moldear, son obedientes a mis manos, a mi trabajo, al trato que yo tengo, bueno, pues los plantaré, los edificaré, pero si no, los voy a destruir. Aunque les haya dado las promesas más maravillosas, si no se dejan ustedes, no puedo trabajar. Por el contrario, si una persona se arrepiente y busca al Señor, estamos empezando a ver cómo algunas personas se están acercando al reino de Dios, porque Dios está obrando en sus corazones. Si ellos o ellas se arrepienten y buscan al Señor, hermano, el Señor es pronto para arrepentirse del mal que hay sobre ellos y abrirles los ojos de su entendimiento para que conozcan el plan de salvación y ellos se rindan al Señor Jesús. Ayer terminamos una reunión maravillosa, los varones rindiéndonos al Señor y al trato de Dios. Aunque las cosas a veces, el tratamiento no sea el más livianito que quisiéramos, o sea, algo sin dolor. Muchas veces las cosas, el trabajo de Dios tiende a ser doloroso y ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, este proceso de estar en las manos del alfarero es algo maravilloso. La gran diferencia del Antiguo Testamento al Nuevo es que estamos en un nuevo pacto, donde Dios nos ha dado su corazón. En eso nos quedamos.
nos dio su espíritu, ya lo vimos. Nos hizo un hombre nuevo y ya íbamos a ver el día de hoy la nueva naturaleza, pero el Señor me dijo, espérame tantito, déjame que esta idea que he estado hablando a mi pueblo, a la nueva generación en Cristo, madure y que ellos estén completamente seguros de lo que yo les estoy tratando de decir. Dice Filipenses también en la misma carta, el apóstol revela otra gran verdad que nos deja perplejos. En Filipenses 2:13, el Señor dice, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a analizar este verso. ¿Quién es el que produce, el que hace que nosotros queramos hacer algo y podamos hacerlo? Pues es Dios. El Espíritu Santo que vive en nosotros es el que comienza a producir ese deseo de cambio, ese deseo de transformación. Tal vez tú conscientemente no estés pidiéndole a Dios que te transforme, que te forme, pero el Espíritu Santo que intercede por ti con gemidos indecibles delante del Padre, Él está clamando, diciendo, Gustavo necesita terminar, avanza, Señor, no te detengas, como cantamos en ese canto, inspirado por el Espíritu Santo, consume con tu fuego. Ah, caray, se oye muy bonito cantado, pero si te pones a pensar, ¿quién quiere ser consumido con fuego? Consume con tu fuego todo lo que hay en mí. No, Señor, espérame tantito, o sea, no te pases. Mejor usa otra cosa, pero pues, fuego no. Y la Biblia dice que Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El proceso de Dios necesita del fuego. De hecho, el barro, pues una vez que está terminado, necesita entrar en el fuego para ser cocido, para ser, como le llaman, bueno, hay otra palabra que se me fue, para ser cocido, para que el agua no se filtre por el barro. Hay filtros de barro cuyas vasijas tienen un proceso diferente y dejan una superficie sin cocer para que ahí se filtre el agua, pero la vasija que necesita ser usada no puede tener fugas, así que necesita completamente ser cocida en el fuego y ser, se me fue la otra palabra, pero es un tratamiento especial que Dios tiene para las vasijas. Hermanos, lo importante es esto, por su buena voluntad. Hay un propósito en este proceso. Por eso dice el siguiente 14, háganlo todo sin murmuraciones ni peleas. Es cierto que cuando estamos, hermanos, en el proceso de transformación y duele el proceso de transformación, o no es agradable que nos vuelvan a hacer, hermano, tendemos a murmurar y a hablar mal de Dios y echarle la culpa al Señor diciendo, ay, Señor, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues yo que no me he portado bien, ¿qué más quiere Dios de mi vida? Pues ya hice esto, ya hice lo de más allá, ¿y ahora qué? Pues yo esperaba que esto ya se acabara, pero otra pruebita más, por favor, Señor, ¿no? Y empezamos a murmurar y a quejarnos y a pelear con Dios. Dice, por eso dice la Biblia, hagan todo sin murmuraciones y sin contiendas, sin peleas, dice la Reina Valera contemporánea. Porque hay un propósito en este proceso, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, de esa generación maligna, ustedes van a resplandecer como luminares, como luces en el mundo. Pero para que resplandezca la plata, hermano, necesita estar bien limpiecita, y para limpiar la plata, para que sea un espejo, necesita pasar por varios procesos de fuego y fuego y fuego hasta quitar toda la escoria. Hermano, sin murmuraciones, sin peleas. Ayer nos compartía un hermano, ¿verdad? Que él, en el proceso que ha estado pasando él y su familia, él ha murmurado, él se ha quejado varias veces, pero llegó un momento en que esto le sirvió a él para reconocer que depende de Dios. Y comenzó a cambiar su murmuración por gratitud. Empezó el Espíritu Santo a hablarle de que diera gracias en medio de la situación. Y recordar esos pasajes donde la Biblia dice, dad gracias en todo. También dice, dad gracias por todo. Caray, a veces uno puede dar gracias por algo, pero en el momento no es agradable. No ves el propósito,
¿No ves por qué te está pasando lo que te está pasando? Y entonces, ¿cómo vas a dar gracias? Dices tú. Y la palabra de Dios nos insta a dar gracias en medio del proceso. En el momento, en el tiempo, en la época donde tienes una prueba con un hijo, con un esposo, con un trabajo, con un compañero, con tu salud, con tu futuro, etcétera, etcétera. Y la Biblia dice, den gracias, porque es parte del proceso. Y eso me sitúa y me recordó el Señor esta mañana que les compartiera y les recordara a Job, nuestro amado patriarca Job. Este varón que en su época Dios, no el hombre, sino Dios, declaró que no había otro como él en la tierra. Cuando subió Satanás a reportarse, el Señor inmediatamente le dijo, oye, ¿ya has considerado, has visto, le has echado un ojo a mi siervo Job, que no hay como él en toda la tierra? Y Satanás le empieza a decir, sí, pues así es fácil, porque tú lo bendices tanto que pues ¿cuándo te va a negar? Y empieza la historia que tú ya conoces. Este hombre tenía fruto, este hombre parecía que ya estaba terminado, era un producto terminado. Dios presumió de él y sin embargo le faltaba mucho. Y Dios aprovechó las ganas que tenía Satanás de hacerlo quedar mal. Es lo que Dios me puso en el corazón. Dios aprovechó las ganas que Satanás quería de hacerlo quedar en ridículo, de hacerlo quedar mal delante de Dios. Aprovechó para terminar de moldear. Y le dijo, ok, toca lo que quieras menos su vida. No le puedes hacer daño a él. Toma lo que tú quieras de él. Y le dice, te aseguro, le dijo Satanás, que cuando yo le quite tu bendición, él va a blasfemar de ti, te va a echar la culpa, te va a odiar, te va a escupir en la cara. Y Dios se jugó esa moneda al aire y dijo, órale, le entro, apuesto a que no. Y el diablo, apuesto que sí. Bueno, ahí te lo dejo. Te voy a dar permiso de que toques todo lo que tiene, pero eso sí, su vida no me la tocas. Dios permitió muchísimas cosas, hermano y hermana, horribles. Cosas que realmente son demasiado duras en la vida. Son algunos los que se nos han muerto por coronavirus, ¿verdad? Se están muriendo algunos pastores, se están muriendo algunas personas, y es doloroso cuando perdemos 1, 2 personas de nuestra familia. Pero imagínate que te llegaran con la noticia de que toda tu familia de familiares, hijos, hijas, hijos políticos, y antes las familias eran enormes, de muchos hijos, de muchas hijas, y sus respectivos yernos y nueras, sobrinos, nietos, bisnietos, hermano, que toda tu familia y tu parentela falleciera, muriera. Aparte, bueno, antes de eso, el Señor te quite absolutamente todo lo que tienes y todo lo por cual trabajaste, de repente venga un incendio y como les ha pasado a las personas, pierdan todo su patrimonio. Y ese es el comentario cuando los entrevistan a los sobrevivientes. ¿Cómo está? Dice, pues yo estoy bien, pero perdí el fruto de 20, 25, 30 años de trabajo, mi herramienta, mis coches, mi casa, todas mis hasta mis documentos se quedaron ahí. A ver ahora cómo los puedo sacar. Todo lo que he ganado en este país se perdió en momentos, en cuestión de minutos. Hermano, así le pasó a nuestro amado Job. Pero dice la Escritura, uno de los versos más impactantes de la palabra de Dios, que cuando llegaron con la última noticia, la que le dio el toque ya, la estocada final al pobre de nuestro hermano Job, dice el Job en el capítulo 1, verso 19, cuando del desierto llegó un fuerte tornado, decía el criado que llegó, le estaba reportando lo último, dice, ¿qué crees, señor Job? Dice, cuando del desierto llegó, dice, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor, dice el 18. Cuando del desierto llegó un fuerte tornado, ustedes saben lo que es un tornado. Yo antes no sabía, estaba yo en México, allá casi no hay tornados, pero aquí, qué bárbaro, ¿verdad? Y dice que el tornado azotó la casa y ésta se derrumbó sobre tus hijos y los mató. Solo yo pude escapar para darte la noticia. Entonces, hijo, se levanta, se rasga las vestiduras en señal de duelo, no de murmuración, no de queja, no de rebelión contra Dios, sino de duelo. Se rapó la cabeza en señal de luto y con el rostro en tierra, ¡ah, qué barbaridad! Adoró al Señor
con el rostro en la tierra. Yo me pregunto si yo o alguno de ustedes tendría la capacidad de adorar a Dios con el rostro en la tierra después de tanta calamidad. Mientras decía, con su boca decía, declaraba, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Wow! Pero el versículo al cual yo quiero hacer alusión este día es este, dice, y en todo esto Job no pecó con sus labios, hermano. Y esto importante, ni le atribuyó al Señor ninguna mala intención. Me gusta cómo lo dice en el idioma más literal, dice, en todo esto que dijo, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Me gusta porque aquí la palabra significa, ¿y esto para qué me sucedió? ¿Por qué me habrá pasado? Otra versión dice que ni dijo, la encontré, pero no la tengo aquí en la computadora, la puse aquí en mi teléfono porque estaba yo viendo versiones, te lo voy a leer, dice, en todo esto no pecó Dios, no pecó Job ni atribuyó locura a Dios, dice la Biblia del Jubileo. No dijo, ay, Dios está loco ahora sí. ¿Pero qué le pasa al Señor? ¿Qué se nos distrajo? ¿Qué le pasó? ¿Por qué nos pondría tal presidente? ¿Por qué haría tal cosa? ¿Por qué no? ¿Qué le pasa? O sea, una reacción así significa que tú dices, Dios no tiene ningún propósito, o sea, se salió de los propósitos de Dios. Esto no tiene razón de ser. Te equivocas, mi querido hermano. A los que amamos a Dios, dice la palabra de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hermano, qué maravilloso. Romanos 8:28 lo dice de esta manera. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermano, qué maravilloso, hermano. Que los que aman a Dios, todas las cosas redundan en su bienestar. Y luego dice el mismo versículo, a los que conforme a su propósito son llamados. Implícitamente para que las cosas redunden en bienestar, hay una razón, hay un propósito. Déjame te lo leo en otra versión. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Me gustó mucho esta versión. Según el propósito que tiene para ellos. Pero hay un propósito maravilloso en el Señor de hacer las cosas. Y Job tenía muy claro, hermanos, que Dios tenía un propósito en mente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate, detente aquí. Aquí hay un propósito. Dios quiere formarnos a la imagen de su Hijo. Esto me habla de otra figura que no usa la palabra del Señor, pero yo la voy a usar, y es la figura del escultor. Hay otro tipo de escultor que esculpe la madera, se le llama tallador. A la madera se le llama tallar la madera. Ellos toman un pedazo de madera y empiezan con una navaja a tallar la madera y a quitar todo lo que estorbe para formar lo que está en su mente. Se dice que una vez un alumno de un escultor estaba tomando una clase, ¿verdad? Y ya le había enseñado el escultor varias técnicas, pero en eso lo llevó a una gran piedra y le dijo, bueno, esta es tu siguiente asignación, este es tu examen final, quiero que me construyas. Y le dijo algo, ¿no? No sé, imagínate, bueno, quiero que hagas la escultura de tu abuelito, ¿verdad? Quiero que hagas la cara de tu abuelo. ¿Y qué hago? Dice él con esta roca, con esta piedra. Dice, bueno, dice, empieza a quitar todo lo que no sea tu abuelo. Empieza a quitar todo lo que no sea tu abuelo. Y él entendió. Yo voy a empezar a quitar para empezar a formar la cara de mi abuelo. Bueno, lo que hace el Espíritu Santo es empezar a quitar todo lo que no sea Cristo.
Todo lo que no sea Cristo en nuestras vidas, Él empieza a quitarlo, pero a veces tiene que agarrar el cincel o la navaja y eso duele. Eso no es nada agradable. Recibir un cincelazo. Si tú fueras la roca, tú dirías, ay, cálmate, espérate tantito, no pudieras usar tu sistema. No, no, no se puede porque la roca es muy dura. Y me decía el Señor, por eso no puse la ilustración de la roca y el cincelazo. Te puse la ilustración del barro en sus manos. ¿Sabes por qué nos duele? Me decía el Señor. Porque nos endurecemos. Porque no cooperamos con el proceso de Dios, hermano. Y esto nos lleva a ver cómo el proceso de Dios es a veces doloroso, no porque quiera Dios hacerlo doloroso, sino porque a veces nosotros somos como la piedra en lugar de como barro en sus manos. Si fuéramos dóciles como barro en sus manos, no dolería. Pero a veces somos como rocas que nos rebelamos al proceso porque creemos que lo que nos está sucediendo no tiene ningún propósito. Como no lo entendemos, como ya oramos y aparentemente no sucede nada, nada positivo, no se quita el proceso que viene, o no sanamos, o no se soluciona el problema, o no conseguimos lo que tanto le hemos pedido al Señor, hermano, entonces el Señor tiene que usar su cincel y continuar. Como el alfarero decide antes en su mente lo que va a hacer y luego se pone a moldear el barro, aprieta, dobla, quita, añade, luego también seca la vasija, la hornea, la pinta, la decora, usa como y para lo que él quiera esa vasija. Hermano, es algo maravilloso porque a veces nosotros queremos que Dios nos use para determinadas cosas y nosotros somos los que le decimos al alfarero, mira, quiero hacer esto, quiero que me uses en tal cosa, quiero que hagas lo demás allá en mi vida. ¿Y quiénes somos nosotros para estarle diciendo al alfarero lo que tiene o lo que no tiene que hacer? Ay, esta hojita que hiciste aquí, esta agarradera no me gustó, por favor, quiero que me la hagas diferente. No me gustó el modelito que hiciste. No, no, no. El barro es sensible, el barro es dócil y nosotros tenemos que aprender a moldear a dejarnos moldear como el barro y no ser piedras que necesiten ser esculpidas o madera dura que necesite ser tallada y lijada y verdad, y que pasemos por un proceso de dolor. Nuestro hermano Job pasó por un proceso lento, doloroso. Hermano, no fue rápido, hermanos. Algunos pensamos que ya fue demasiado. Decimos, ay, Señor, ya va una semana entera con este problema, con este coronavirus que tengo. Por cierto, nuestro hermano César Buitrago, nuestro pastor, oren por él, lleva 7 días luchando contra el coronavirus. También le dio a él y estamos orando por él. Ya va saliendo, gracias a Dios. Así que bueno, nuevamente pues nos exponemos mucho los pastores al estar con la gente, pero gracias a Dios, él es de los hombres que ha aprendido que el proceso de Dios siempre tiene un propósito, siempre tiene una enseñanza, siempre tiene un resultado de bendición, hermano. Así que le dice, ves la imagen, quita todo lo que no se parezca a Cristo. Dios le dice al Espíritu Santo, trabaja en este mi hijo, en esta mi hija, para que sea formado Cristo en él. Ahora, la meta es llegar a ser irreprensibles como Cristo, sin defecto como Jesús. ¿Se nos puede llamar cristianos? Ayer estaba una persona, ¿verdad? Nueva, ¿verdad? Y estábamos platicando, ¿será que se nos puede llamar a nosotros cristianos? Yo le explicaba a él, mira, más bien somos discípulos del Señor, porque un cristiano es alguien que ya refleja a Cristo. Es un producto terminado para mí, ¿verdad? Nos decimos cristianos en fe, pero no como cualquiera persona se dice cristiano, simplemente porque dice que cree en Jesucristo, pero su vida no refleja a Cristo. Su carácter todavía no refleja a Cristo. Hay mucho de Gustavo Ordóñez en él y muy poco de Cristo en él. ¿Se le puede llamar cristiano? Más bien parece que es un discípulo en formación. Es un hombre cuyo Dios está trabajando todavía en él. Mira, regresemos un poquito a Filipenses 2:15, ¿verdad? El proceso de habernos llevado ahí al proceso de
que produzca su buena voluntad, por lo cual dice la Biblia que no debemos tener murmuraciones, no debemos quejarnos como Job, ni como la esposa de Job, no debemos pelearnos con Dios, porque ¿cuál es el propósito? La meta es esta, para que sean irreprensibles y sencillos, intachables hijos de Dios. ¿Como quién? Pues como Jesús. Leímos ahí en Romanos 8, 29, que conforme a su propósito somos llamados. A los que antes llamó, conoció, también los llamó, los justificó, los santificó, los glorificó. ¿Cuál es el propósito? Ser a la imagen de Cristo, para ser intachables, irreprensibles, sencillos hijos de Dios en medio de una generación maligna. O sea, esta es la meta, ¿verdad? La meta que tenemos es llegar a ser intachables. Mira este versículo tan tremendo. Dice el apóstol, que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible significa algo que no tenga de qué avergonzarse, algo que no tenga defecto, que no tenga pecado, que no tenga algo que señalarse, ¿verdad? Lo dice así la Reina Valera 60. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, sea reservado, sea resguardado, sea... hay otra palabra que recuerdo que en una de las versiones vi, sea preservado, aquí está, sea preservado irreprensible. O sea, que la obra del Señor no se echa a perder, que lo que Dios ya hizo no se pierda, lo que Dios ya trabajó. Qué triste es que después de años de discipulado vemos pasos para atrás en nuestra vida cristiana. Por eso dice la Biblia que el Dios de paz lo santifique, pero por completo. Por eso cantamos ese canto que dice, renuévame, Señor Jesús, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. O sea, que no falte nada. Todo necesita ser cambiado. Hay veces que tenemos un 70% cambiado. Todavía falta un 30% que se cambie para que nos santifique por completo, por completo. Y todo nuestro ser, todo, tanto el espíritu, el alma y el cuerpo, sean preservados sin defecto, irreprensibles para la venida del Señor. El Señor se acerca. Ya están las señales, ya estamos viviendo un poquito las señales de que ya no tarda mucho el Señor en regresar. No sabemos cuántos años, cuántas generaciones tardará el Señor en llegar. Algunos dicen que ya faltan pocos años. Algunos dicen, pues, una generación más. Lo que sí sabemos es que el Señor no se va a detener hasta haber acabado su obra en nuestra vida, hasta la venida del Señor Jesucristo. Así lo leímos primeramente, Filipenses 1:6, ¿verdad? Entonces, hasta la venida de Cristo, el Señor va a terminar su obra, no se va a detener, no va a terminar. Pero, hermanos, quiero terminar con esto. Algunos piensan que el proceso de Dios es muy rápido, pero honestamente hablando, a Job le tardó muchos años de quebrantamiento. Mucho le tardó su remodelación. Dios estaba moldeándolo y decidió volverlo a hacer. Y aún usó al enemigo para poner un aguijón en su vida, para probar a él y a su esposa de una manera tremenda. ¿Te imaginas lo que sufrió la esposa con la enfermedad de Job, con lo que sucedió? Muchos criticamos a esa esposa, pero ella también perdió a los mismos hijos, ella también perdió los mismos bienes y para colmo su marido está en un grito de dolor, rascándose desde la cabeza hasta los pies con una sarna maligna, dice la Biblia, con algo de veras desagradable, una tortura. Los que han tenido la horrible sensación de tener comezón en su cuerpo, hay veces que el cuerpo reacciona de maneras raras y en algunos de nosotros viene una comezón. Algunos de ustedes han padecido ese tipo de tormento, ¿verdad? Donde dices, híjole, no sé qué, necesito algo con qué rascarme, pero todo el cuerpo a la vez. Es una desesperación. Bueno, aquí no nada más era una sarna, sino una sarna maligna, supurante. ¿Te imaginas? Porque todavía subió el enemigo y le dijo al Señor, mira, ok, ya que le quitaste todo, pero su cuerpo está sanito. Enférmalo tantito y verás, ahora sí te garantizo que va a blasfemar contra ti. Y Dios todavía se echa ese trompo a la uña, como decimos en México, y dice al Señor, me arriesgo, pero no lo mates.
y el enemigo llega y le pone una sarna maligna desde la cabeza hasta los pies, donde dice, dice que sangraba cuando se estaba rascando y aún así no blasfemaba. Se quejó, se vale quejarse, se vale llorar, se vale decirle, Señor, argumentar con Dios, pero nunca le achacó a Dios un despropósito. Él desconocía el propósito. Pero pasaron años, hermanos. Hay algunos de nosotros que hemos pasado o que están pasando, no solamente unos días, unas semanas, hay personas entre nosotros que han estado pasando meses y hasta se van a cumplir año o años de alguna prueba, de algún tratamiento de Dios. Pero acuérdate lo que Dios nos está ministrando. El viernes nos ministró que hay rosas, pero hay espinas. El sábado nos ministró que demos gracias en las cosas buenas como en las cosas malas. Y hoy el Señor nos está diciendo, no he terminado contigo. Acepta mi proceso, porque para mí es más importante el resultado que el proceso. Yo te quiero hacer una vasija útil, una vasija que pueda servir. Y yo quiero terminar con esta pequeña ilustración, mi querido hermano. Platicando con Vicky porque desperté y, bueno, despertó ella y me dijo, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues estoy aquí escribiendo la predicación de hoy, me la cambió el Señor. Y empezamos a platicar. Y ella me comentó una ilustración muy bonita acerca de lo que somos en Dios. Y me decía, imagínate que somos una mesa. Y en una mesa, cuando se pone una mesa para que los comensales vengan y coman, pues hay muchos utensilios. Ponemos un plato hondo, un plato extendido, una cuchara, un tenedor, un cuchillo, un vaso, ponemos una servilleta y todos los elementos son diferentes, todos tienen funciones distintas, pero todos están con un propósito. Y el propósito final es lograr un ambiente diseñado específicamente para que alguien pueda comer a gusto. Imagínate por un momento, mi querido hermano, que tú fueras una servilleta y te sintieras mal. ¿Cómo una servilleta, Señor? Soy desechable. Me van a ensuciar. No, yo quiero ser un cuchillo. Algunos dirán, no, yo quiero ser un tenedor. No, prefiero ser un vaso de cristal. Y de repente dices, ay, ¿por qué de plástico, Señor? Quiero ser de cristal y de cristal cortado, por lo menos una porcelana fina, una porcelana china, algo así. Normalmente no se toma el agua en porcelanas chinas, ¿verdad? Pero hermanos, todos los utensilios que están en esa mesa sirven con un propósito. Imagínate que tú quisieras el pozolito tan rico que nos sirvieron ayer, que lo disfrutamos, estaba delicioso, nos lo sirvieran en un plato extendido. ¿Serviría ese plato extendido para poder servir pozole líquido ahí? Se derramaría por completo. O cortar un bistec grande en un plato hondo. Qué incómodo sería, ¿verdad? Tienes que levantar tus brazos. No tienes la cancha porque no es el plato adecuado para cortar un bistec. Y pensando en la servilleta, mi querido hermano, cuando tú estás comiendo y de repente te ensucias o se derrama algo, lo más importante y necesario en ese momento es una servilleta. Y yo sé que hay servilletas de diferentes calidades, ¿verdad? Hay unas muy sencillas, económicas, hay otras que ya hasta las decoraron, ¿no? Ahora presumimos las servilletas de Thanksgiving, ¿verdad? Todas decoradas, bonitas, hasta con figuritas, pero sirven para lo mismo, ¿verdad? A limpiarnos nuestra boquita, a limpiarnos nuestras manos. Qué desesperación hay cuando te manchaste, estás todo manchado y buscas dónde limpiarte. Podrás limpiarte con un tenedor, podrás limpiarte con un cuchillo de plata, por más bonito que sea, te servirá para limpiarte, o el mismo plato te servirá para limpiarte, te ensuciaría más. Tú necesitas una servilleta, y gloriosa y bendita servilleta que cumpla su propósito en la vida. Hay algunos de nosotros que somos servilletas y decimos, Señor, ¿pero por qué? Pero cuando ves a los demás darle gracias a Dios por tu vida, y gracias a Dios porque hiciste un propósito, porque mantuviste limpio a alguna persona, porque ayudaste a alguien a ser santificado. Tal vez te sientas desechable, mi querido hermano, pero cuando tú cumples el propósito de Dios, aunque esa servilleta en la ilustración va a la basura, no, tú vas directamente a la coronación, a los premios de Dios. ¿Sabes lo que una triste servilleta tuvo que pasar para ser servilleta? Yo te invito a que googlees un poquito cómo se hace el papel, y especialmente el papel sanitario o el papel de servilleta. Y cómo de la corteza de un árbol, ¿verdad?
todo el proceso que hay para hacer una triste servilletita delgadita e insignificante, pero súper, súper útil y necesaria para cumplir los propósitos que Dios quiere en nuestra vida. No te compares, hermano. Tal vez tu propósito no se parezca al de otro y te digas, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Pues porque vas a ser una vasija de honra, mi querida hermana, mi querido hermano. No eres tenedor, no eres lo de más allá. ¿O por qué? Ay, porque a pesar de todo el proceso y de tu insignificancia, que así te sientes insignificante, eres súper importante, eres súper necesario a los ojos de Dios. Así que, querido hermano, no me negarás que una servilleta es un utensilio muy, muy útil, necesario e importante, tan sencillo como parece. Pero todos llevamos un proceso maravilloso. Todos necesitamos pasar por ese proceso de transformación. Yo creo que por eso el Señor me guió a poner estos cantos. Y el canto que más me bendijo, que ya tenía muchos años de no cantar porque es muy antiguo, consume con tu fuego todo lo que hay en mí, lo que no sea agradable a ti. O sea, quita todo lo que no se parezca a Cristo. Sigue ahí dándole duro a la roca, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios que ya no tenemos un corazón duro. Dios nos ha dado un corazón blando, pero dejémonos suavecito, como dicen por ahí, flojito y cooperando, mi querido hermano. La verdad es que no solo nos tienen que anestesiar cuando nos operan, nos hacen una cirugía, no solamente nos anestesian por el dolor, sino para que no metamos las manos, para que no le digamos al doctor, no, eso no, ahí no, así no me gusta cómo me abriste, no, mejor al revés. No le estés dando instrucciones al doctor. Hermano, a veces anestesienme este paciente, ya no lo soporto. Cállenlo, por favor. No me deja trabajar. No solamente somos anestesiados para no sentir el dolor, sino somos anestesiados para dormirnos, para dejarnos, para ponernos flojitos y cooperando. Y a veces Dios nos tiene que pasar por un proceso de anestesia que no es muy agradable. Decimos, Señor, ya quiero salir de aquí. Estoy trabajando contigo y si te mueves, te corto. Y si te mueves, sale una burbuja de aire y te tengo que volver a hacer. Mejor flojito, cooperando, tranquilo, dando gracias a Dios, alabando su nombre. Yo espero que esta sencilla ilustración, mis queridos hermanos, les toque su corazón. Es lo que Dios puso en mi corazón. No te detengas, dice el Espíritu Santo en nuestro corazón. Padre Santo, no te detengas hasta haber acabado tu obra en mi vida. ¿Podrías orar, no cantar este canto? ¿Podrías orarlo conmigo? Yo te invito a habilitar tu cámara por un momentito y juntos orar con nuestros ojitos cerrados y decirle, Señor, no te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, no te detengas, Señor. No te detengas, Señor amado. Continúa tu obra en mi vida, Señor. Continúa tu obra en mi vida. Continúa tu obra en mi vida. Continúa tu obra, Señor, en nuestras vidas, Padre. Continúa, Señor amado. No te pares, no te detengas, Señor. Sigue obrando en nuestros corazones, Señor amado. Gracias te doy, Señor, por el proceso. ¿Te atreverías a darle gracias a Dios por las cosas buenas y las no tan buenas? Confiando en que todo ayuda para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito. ¿Cuál es ese propósito? Formarnos a la imagen de Cristo. ¿Cuál es ese propósito? Formar una vasija para usos dignos, usos honrosos, formar un instrumento útil. ¿Qué está formando en ti? No te compares, tú eres especial, eres única, eres único, mi querido hermano, hermana. Síguele diciendo, Señor, no te detengas. Yo creo en tu proceso, Señor. Yo creo en tu proceso, Señor. Sígueme formando. Los que están ahí arreglando su departamento, dígale, Señor, así como estoy remodelando, cambiando, Señor, así cambia mi vida, remodélala, Señor. Quita lo viejo y pon lo nuevo, Señor. Yo quiero ir a lo nuevo, Señor. No te detengas por nada, Señor. Si en este año has sentido como que te has detenido, yo así me siento a veces, como que se detuvo el tiempo, hermano. Como que algo se paró. Pero ciertamente el trato de Dios no se detiene. Estamos persuadidos de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Diga conmigo, la perfeccionará. Otra vez, dilo conmigo, la perfeccionará. La perfeccionará, Señor. Dile, perfeccióname, Señor. Perfeccióname, Señor. Yo quisiera que todos, por un momento, orando querido, pero habilitemos nuestros micrófonos para que digamos todos así suavecito, perfecciónanos, Señor. Habilita tu micrófono Señor. y dile, perfeccióname, Señor. Perfeccióname, Señor. Continúa tu obra, Señor. Perfeccióname, Señor. Perfeccióname, Señor. No te detengas, Señor. Perfecciónanos, Señor. Perfecciónanos, Señor. Perfecciónanos, Señor. Perfecciónanos, Señor. Tenemos que tú eres un Dios bien poderoso. Límpianos, Señor. Lo que tú Usa comienzas, nuestras termina, vidas. Gracias, Señor. Señor. Perfecciónanos, Padre. Perfecciónanos. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Piensa por un momento que eres el barro en sus manos y que Él está moldeando tu vida. Con qué cariño, hermano. Con qué delicadeza el alfarero toma el barro, hermanos, y le sigue dando vuelta. A lo mejor ya te mareaste. A lo mejor ya te mareaste y dices, ay, Señor, ya son muchas vueltas, Padre. Pero no te estás fijando que ya eres diferente. No te has dado cuenta que tu corazón, tus ojos, tu cara, tu manera de hablar ha cambiado por el trato de Dios. ¡Wow! Vale la pena haber pasado por la prueba, hermano. Termino con este versículo maravilloso, te lo voy a compartir. Cuando Job le dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Ya no lo apunté ese versículo, pero déjenme ver si lo tengo aquí, donde dice Job. Déjame ver si lo puse aquí. En los últimos capítulos de Job, no lo puse, pero déjame te lo busco rápido. Dice ahí, Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 32:5. Aquí está. Dice así la escritura. ¿Cuál es el resultado de ese proceso? Después de todo lo que sufrió Job, Job llega a decir, Señor, de oídas te había oído. Mas ahora, después de tanto quebrantamiento y dolor, mis ojos te pueden ver. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué se arrepintió nuestro hermano Job? De haber gritado, de haber maldecido su día en que nació, de no entender y reclamarle a Dios y exigirle respuestas. Hubo muchas cosas que nuestro hermano Job en su desesperación llegó a hacer y la verdad no lo puedo juzgar. Sin embargo, él encontró lo más importante. Solo conocía a Dios de oídas. Tú y yo conocemos a Dios, ¿lo hemos visto o solo lo conocemos de oídas? Pues si de oídas lo conoces, estás en el proceso para que ahora tus ojos se abran y podamos ver a nuestro glorioso Salvador, nuestro alfarero. ¿Amén? ¿Amén, hermanos preciosos? Amén. Bueno, pues espero que esta sencilla enseñanza haya tocado tu corazón. No te desanimes, hermano. Dile a tu vecino ahí, dale un codazo y dile, no se me desanimen. Dios está trabajando con nosotros. Y que cuando papá o mamá los discipline, es parte del proceso, ¿verdad? ¿Ya oyeron, hijos? No sé de qué hablas, ¿no? ¿Verdad? Así que adelante, mis hermanos, vamos a saludarnos. Gustavo, quería que dijeras de Mayelita lo que ayer habló con nosotros en la mañana. ¿Quieres decirlo o quieres yo lo diga? Sí, lo que dijo cuando le iban a meter a la operación, que la doctora le puso la música. Sí. Es un testimonio de Mayelita. Mayelita nos testificaba ayer que estaba muy contenta a pesar de todas las pruebas que estaba pasando, porque la doctora parece que es vietnamita o de alguna país oriental, habla muy bien español.
Y en inglés y en español estuvieron platicando y le dijo antes de meterle a la operación, dice, oye, ¿qué música te gusta? Yo quiero ponerte la música que a ti te gusta, que te va a relajar. Y Mayelita no se acordaba del título de la canción, entonces empezó a cantarle y a tararearle, Dios ha sido bueno. Y con eso fue suficiente, le dijo la doctora, está bien, yo lo busco. ¿Cuál es la sorpresa? Que cuando va entrando a la mesa de cirugía, a la mesa de operaciones, empieza a escuchar ahí en el speaker de la doctora, Dios ha sido bueno. Empezó Marcos Witt ahí a cantar esa canción y empezó a derramar Mayela sus lágrimas y es lo último que escuchó porque le pusieron la anestesia y se durmió oyendo que Dios era fiel, que Dios era bueno. ¿Cuántos pueden decir Dios es bueno? Dios es bueno. A pesar de lo que me está doliendo, Dios es bueno. Y ayer ella estaba hablando con nosotros y llegó a toser y le dolió muchísimo su vientre al toser y dijo, Dios ha sido bueno. Y seguía diciendo, Dios ha sido bueno. Oremos por Mayela para que esos dolores que ahora tiene sean menores cada vez. Pero me conmueve mi corazón porque hasta en los pequeños detalles, hermano, el Señor tiene cuidado de nosotros. Así que Y nos testificaba la esa bendición. cuando terminó la operación, le dijo a Mayela, Dios ha sido bueno. Así le dijo. La doctora. Le dijo eso a Mayelita, ¿verdad? Entonces, o sea, confirmando, ¿verdad? Que Dios es bueno, que no le ayudó a la doctora a esa operación porque duró 8 horas, fue de 8 horas la operación para poderle poner esa malla y ayudar con esas hernias, tenías hernias, y Dios, ¿verdad? Mostró su favor y a mí me tocó mucho su testimonio porque como decía ahorita el pastor, ¿verdad? En esos pequeños detalles, ¿cuándo te vas a imaginar que te van a preguntar qué quieres, qué música, ¿no? Pero a pesar de todo, es un ejemplo de ahorita lo que el pastor nos compartió de Job, porque Mayelita ha sido pasando por muchas pruebas en su cuerpo. Desde los 14, 15 años tuvo un accidente, le cayó una bala perdida y tuvo que ir al hospital. A los 15 años la operaron y ha tenido muchas pruebas en su cuerpo de operaciones y diferentes cosas, pero aún, ¿verdad? Esta última operación, ella se acordaba de ese canto, ¿no? Dios ha sido bueno y lo estaba testificando. Y lo más increíble es que cuando termina la operación, cuando la ve la doctora, en lugar de decirle algo, le dice, Dios ha sido bueno. Así que pues le damos gloria a Dios porque aún en medio de esta adversidad para mi hermana, podemos ver el poder de Dios tocando también a una doctora, ¿verdad? Así que les queríamos compartir y si Dios quiere, a lo mejor para mañana ella ya está saliendo del hospital y de regreso a su casa. Así que sigamos orando por ella, dándole gracias a Dios para que nuestra hermana se levante totalmente sana y fuerte otra vez. Amén. Amén, gloria a Dios. Y sí, qué maravilloso porque esta hermana empezó a decirle a la doctora, estoy orando por usted, no se preocupe, Dios va a guiar sus manos. Y la doctora le decía, gracias, gracias, gracias. Y se tomó el tiempo de buscar en el internet, Dios ha sido bueno, y la encontró y lo puso ahí para que Mayela pudiera dormir tranquila en la operación. Pero parece que la canción la tocó a la doctora también y se le quedó grabado esa expresión y ese canto tan hermoso. Hermanos, todos hemos pasado por pruebas. El mismo Marcos Witt ha pasado su quebrantamiento. Yo conozco muchos compositores de cantos y no sé de uno solo que no haya pasado por un tratamiento del Señor. Ninguno. Miguel Casina. Bueno, la lista es larga. Jesús Adrián Romero. La lista es larguísima. Todos los que han llegado a componer canciones maravillosas que tocan nuestro corazón, seguro es porque han pasado por un proceso. Y lo que ahora nos vierten en una composición son los resultados del experimentar. De oídas te había oído, pero ahora, después de la prueba, mis ojos te ven. ¿Puedes darle gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Vamos a habilitar nuestros micrófonos para despedirnos, mis queridos hermanos. ¿Hay alguien que nos quiera compartir algún testimonio o un saludo especial? Se ven muy lindos ahí. Gustavo.
Bendiciones, hermanazos, bendiciones. Bendiciones, que pasen buenas tardes. Claro que Gracias. sí, claro que sí. Claro que sí, ahí está Camila, Javi, Evelyn, Elizabeth. Ah, está Elizabeth, Dios la bendiga, termine su obra en su vida. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Yas, ahí con tu tapabocas, Yasmin. Muy bien. Muy bien, cuídense, mis queridos hermanos. ¿Dónde estás, Mari, que estás ahí con tu tapabocas? ¿Tienes tos? Me enfrié el viernes y como que me anda queriendo dar la gripa. Aquí mejor me no, la pues, pongo. Que no se contagie nadie, primero Dios. Gracias a Dios. Jimenita, bendiciones a tu familia. Bendiciones, Jazz. Bendiciones. Bendiciones, Dios les bendiga. Bye. Bye. Bye, Bye, gracias. Mito. Bendiciones, hermanos, que Dios me los Dios ha sido bueno. Bye, bye, Amén. bye, bye. Dios ha sido Amén. bueno. Amén, amén.